Buenos días, jóvenes señoritas. Un saludo especial al segundo A de bioquímica, que se destaca con un nivel académico comparable con el sistema universitario nacional. Y por qué no decirlo, internacional. Muy buenos estudiantes. Hoy voy a grabar la clase porque el día de mañana, es decir, estoy grabando una noche anterior. Mañana tengo que, eh, por razones de fuerza mayor, tengo que hacer unos trámites muy importantes, y por ese motivo no voy a poder pasar clases virtuales directamente. Pero estoy grabando para que ustedes puedan estudiar en esta clase o con las grabaciones de la clase en días posteriores, cuando tengan tiempo. ¿Y qué vamos a avanzar en esta clase? Lo que nos faltaba era eh, avanzar el tema de la transformación del dinero en capital. Seguramente ya hemos avanzado algunos puntos, pero voy a hacer un repaso para que puedan ustedes recordar y terminar esta clase con el punto tercero sobre la compra y venta de la fuerza de trabajo. Entonces, el tema 5, transformación del dinero en capital. Seguramente ya he explicado la fórmula general del capital, las contradicciones de la fórmula general, y lo que faltaba era la compra y venta de la fuerza de trabajo. Ya hemos dicho que las máquinas son capital muerto, porque las máquinas no crean valor, ayudan para que el trabajador pueda crear valor, pero las máquinas en sí son capital muerto, porque si no funcionan, están, están eh, guardados en un almacén, y por tanto es un capital muerto. El dinero tampoco es capital que produce valor. El dinero se queda como dinero en el lugar donde se encuentre, pero para convertirse en capital tiene que comprar una mercancía especial. Esa mercancía especial es motivo de esta clase, la fuerza de trabajo. En vez de oro, ahora tenemos papel moneda. Esta noche tuve clases con derecho y me preguntaron bastante sobre el papel moneda. ¿Por qué está bajando el euro? ¿Por qué está subiendo? ¿Por qué está? Claro, el valor del euro está bajando y está subiendo el valor del dólar, ¿no? Es el papel moneda, el valor del papel moneda que está en función de la cantidad que circula. El Banco Central es el que emite el papel moneda, pero el único que crea valor es el trabajo. Eso voy a demostrar por qué el trabajo es el único factor de la producción que crea trabajo. En este caso, los médicos y las enfermeras pueden crear trabajo si están en un hospital privado, ¿no? Porque van a generar ganancia con su trabajo. Entonces, hemos empezado estudiando la fórmula general del capital. ¿En qué consiste la fórmula general del capital? ¿No? Vamos a
comparar la fórmula general del capital con la forma como circulan las mercancías de forma regular y normal. Las mercancías empiezan siendo mercancías para convertirse en dinero y volver a convertirse en mercancías. Esta es la forma natural de circulación de las mercancías. La mercancía es llevada por el productor, por decir, el productor de 10 arrobas de papa, ¿no? De papas, y esas mercancías, esas 10 arrobas de papa, lo va a vender y va a tener dinero a cambio de esas 10 arrobas de papas. Pero ese dinero se va a volver a convertir en mercancía, porque el agricultor que ha llevado las papas al mercado, ¿no? Ha llevado porque tiene que cambiar por otras mercancías que necesita, ¿no? El dinero no es más que un medio de cambio. Y lo característico aquí es de que si las mercancías valen una cantidad determinada, por decir, 10 arrobas de papa, 500 bolivianos, ¿no? Venderá por su valor, por 500 bolivianos. Tendrá dinero 500 bolivianos. Y con esos 500 bolivianos comprará mercancías por el mismo valor, por 500 bolivianos. ¿No? O sea que aquí el intercambio de mercancía por dinero y dinero por mercancía se realiza entre equivalentes. No hay posibilidad de un intercambio entre no equivalentes. Esta fórmula se llama vender para comprar, ¿no? La fórmula natural de circulación de las mercancías. Pero nos encontramos en el mercado con otra fórmula, ¿no? Dinero, mercancía, dinero incrementado. Esta es la fórmula general del capital. No es la fórmula de circulación de las mercancías que hemos estudiado hace un rato, sino que dinero, mercancía, dinero es la fórmula general del capital. Esta es la fórmula que se llama comprar para vender. Comprar para vender más caro, ¿no? Entonces, el que posee dinero, ¿no? Va al mercado y compra mercancías para venderlo en para convertirlo, mejor dicho, en dinero, pero un dinero incrementado. La fórmula general del capital, ¿no? La fórmula de comprar para vender. Comprar para vender más caro sería, ¿no?, la expresión más exacta de la fórmula general del capital. Pero veamos, ¿no?, cómo esta fórmula es la fórmula general del capital. ¿Por qué es la fórmula general del capital? ¿No? Aquí está explicado, ¿no?, el desglose de la fórmula general, pero eh, ¿por qué es la fórmula general del capital? Porque vamos a, con seguridad, vamos a constatar que todos los capitales, sean capitales comerciales, esto es evidente, el capital comercial se ve a primera vista, ¿no? Dinero, mercancía, dinero incrementado. El comerciante compra con su dinero mercancías para volver a venderlo, pero con un dinero incrementado, con una ganancia. Esto es la fórmula general del capital comercial. Pero el industrial, lo mismo. Su dinero lo convierte en mercancías, pero no para venderlo, sino para
producir otras mercancías. El industrial compra maquinaria, compra materias primas, compra fuerza de trabajo. Con esas mercancías, el industrial sale del mercado y entra a la órbita de la producción. La producción produce mercancías, pero de mayor valor, y lo vende en su valor, ¿no? Parece ser que se diferencia la fórmula general del capital industrial con la fórmula general del capital comercial, pero es lo mismo. El industrial con su dinero compra mercancías, materias primas, maquinaria, fuerza de trabajo. Hace producir esas mercancías. ¿Qué produce? Mercancías para volver a convertirlo en dinero incrementado. Pero es lo mismo, es dinero, mercancía, dinero. Empieza haciendo dinero, convierte su dinero en mercancías y las mercancías lo vende por dinero, la fórmula general del capital. Y el capital bancario, lo mismo. El banquero aparentemente no intercambia mercancías, ¿no? Su dinero presta, ¿no? Y gana intereses para que su dinero pueda crecer. Aparentemente no compra mercancías, pero es igual. ¿Por qué es igual? Porque el dinero del capital financiero lo presta a un comerciante. El comerciante sí lo va a convertir en mercancía, ese dinero, para vender con una ganancia. El industrial también lo presta al industrial. El industrial también lo va a convertir en mercancía. Su dinero se transformará en mercancía para volver a convertirse en dinero. Por eso decimos que esta es la fórmula general del capital, porque el capital comercial, el capital industrial y el capital financiero tienen la misma forma. Empiezan siendo dinero, se convierten en mercancía para volver a convertirse en dinero incrementado. Entonces, esto está explicado, con calma lo van a estudiar. eh, Esto se va a subir al Moodle, también al grupo de WhatsApp. ¿Por qué es un proceso interminable? ¿No? Estuve leyendo la historia de Patiño, la biografía de Patiño, es la tercera vez que leo la biografía de Patiño, pero por otro autor, escrito por otro autor. Patiño nunca se conformaba con la plata que tenía. Más plata, más plata, más plata. De las minas de Bolivia, producto del trabajo de los mineros, se calcula que amasó una fortuna de 500 millones de dólares en 1924. Estoy hablando de 1924. 500 millones era, en comparación con el valor del dólar actual, era como 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la explicación? ¿No? Porque esta fórmula, ya sea Patiño, sea cualquier otro capitalista, ya sea comerciante, industrial o banquero, ¿no? Está inmerso dentro de este proceso interminable. Su dinero se convierte en mercancía para volver a convertirse en dinero, ¿no? Y este dinero, ¿no?, se reproduce otra vez comprando mercancía para volver a convertirse otra vez en dinero, ¿no? Y aquí dice el texto, el dinero es una cantidad limitada, así sea en un proceso de producción, ese dinero sigue siendo una cantidad limitada. Entonces el capitalista
esa cantidad limitada lo vuelve prácticamente ilimitado. ¿Por qué? Porque está en un proceso interminable. Cada vez que tiene su dinero, convierte en mercancía para volver a convertirlo en más dinero. Y así se repite la historia. Un proceso interminable. Así se explica por qué los poseedores de dinero, los capitalistas, cada vez quieren dinero, mucho más dinero, más dinero. Es un proceso interminable. En cambio, la otra fórmula no es un proceso interminable. Mercancía, dinero, mercancía, ¿no? Vender para comprar, esa que hemos estudiado al principio, es un proceso que termina inmediatamente en esa fórmula. ¿Por qué? Porque la mercancía vendida, ¿no? Por dinero es cambiada por otras mercancías y esas mercancías salen inmediatamente de la órbita de circulación para entrar a la órbita del consumo, ¿no? Termina ahí. En cambio, esta fórmula no termina nunca. Es un proceso interminable. Entonces, aquí está explicado con más detalle, ¿no? ¿Por qué este proceso de valorización del valor? ¿No? ¿Cómo el valor se valoriza? ¿Cómo 100 se vuelve 110? ¿No? O 1000 se vuelve 1100, o 10 millones se vuelve eh, 10 millones más 100.000 bolivianos, 100.000, ¿no? Porque es un proceso que se va valorizando de manera ininterrumpida permanentemente. Ese es el capitalismo, ¿no? El hombre más rico del mundo en este momento, el dueño de, de la fábrica de construcción de autos eléctricos, posee una fortuna de 50.000 millones de dólares, mucho más que lo que produce Bolivia en un año. Y él sigue comprando empresas, ¿no? Está comprando a Twitter, por ejemplo. ¿Para qué? Para ganar más y más y más. Está dentro del proceso interminable. Entonces, ¿no? Aquí está explicado esto, el capital mercantil, capital industrial, capital a interés, ¿no? Lo que he explicado sobre por qué es la fórmula general del capital, aquí está explicado en detalle, porque todas las fórmulas, los capitales, sean capitales comerciales, capitales industriales o capitales bancarios, ¿no? Tienen la fórmula de dinero, mercancía, dinero. Entramos al punto 2 sobre las contradicciones de la fórmula general. ¿Cuáles son las contradicciones de la fórmula general? Podemos estudiar la fórmula, ¿no? Desglosándolo, pero siempre vamos a ver que cuando se compra o se compra y se vende entre equivalentes. No hay posibilidad de ganar al comprar ni ganar al vender. La circulación de mercancías no produce ganancias, ¿no? ¿Por qué? Porque el intercambio de mercancías es siempre entre equivalentes. No puede haber los vivillos que se aprovechan de los tontillos, como nos dicen, ¿no? Ah, yo tengo suerte, por eso vendo en carito lo que he comprado en baratito, ¿no? Eso no existe. Se compra y se vende mercancías equivalentes. Vamos a demostrar con calma todo esto. Entonces, ¿cómo se obtiene ganancia
Si la compra y la venta no generan ganancias, ¿de dónde sale la ganancia? ¿No? Entonces, la respuesta es el comprador el, de la fórmula dinero, mercancía, dinero, ¿no? Tiene que tener tanta suerte que al consumir una mercancía produzca valor, más valor de lo invertido. ¿Cuál es esa mercancía que produce valor? La mercancía que produce valor es la fuerza de trabajo. Recuerden ustedes, valor igual a trabajo. Valor igual trabajo. Trabajo igual a valor. La única mercancía que produce valor es la fuerza de trabajo. Y al comprar y al consumir el capitalista la fuerza de trabajo, su dinero se va a transformar en capital, recién su dinero va a crecer. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo va a producir más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. El consumo de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se consume la fuerza de trabajo? Haciéndole trabajar. ¿Qué trabaja? Produciendo mercancías para venderlo y esas mercancías ya contienen más valor y el capitalista venderá su mercancía en más valor. Si no entienden, me preguntan, por favor. Yo tengo la obligación de repetir, de aclarar para que ustedes entiendan, porque tienen que ser los profesionales orgánicos de los trabajadores mineros. O sea que tienen que dominar economía, la economía de los trabajadores, ¿no? Nada de el mercado, la oferta y demanda, ¿qué? Eso dicen los patrones, pero los trabajadores saben muy bien que lo que producen con su sacrificio, esa es la mercancía que tiene valor, que tiene preñada la ganancia, el trabajo, el consumo de la mercancía que produce valor, valor de uso y valor, el trabajo. Entonces, ¿cómo se define la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo se define como el conjunto de condiciones físicas y espirituales que posee todo ser humano, sea hombre o mujer, ¿no? Tenemos energía física e intelectual. Esa es la fuerza de trabajo. La potencia, la energía física e intelectual. Entonces, si en el examen se les pide, ¿qué es la fuerza de trabajo? Te dirán, es el conjunto de energía física e intelectual que posee todo ser humano. Eh, que los hombres y las mujeres tienen en su corporeidad esa energía física e intelectual, que en el capitalismo se convierte en mercancía. Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué en el periodo de los incas, de los aztecas, no había compradores y vendedores de fuerza de trabajo? ¿No? En la esclavitud tampoco. En la esclavitud lo que se compraba era al esclavo, no la fuerza de trabajo. Pero en el capitalismo no se compra al esclavo, sino se compra la fuerza de trabajo. ¿Y cuáles son esas condiciones para que el poseedor de fuerza de trabajo pueda vender su fuerza de trabajo? La primera condición es de que sea propietario, ¿no? Que sea propietario libre de su fuerza de trabajo, ¿no? Que él sea propietario y pueda vender lo que tiene, su fuerza de trabajo, que sea el trabajador libre, ¿no? Que no esté atado a la comunidad, que no esté atado a su
a, a su, a su sociedad, ¿no? Que no sea miembro, propiedad de nadie, que no sea esclavo, ¿no? Que sea libre. ¿Y cuál es la segunda condición? Que se vea obligado a vender. ¿Por qué está obligado a vender? Porque no puede vender mercancías, ¿no? ¿Por qué no puede vender mercancías? Porque no tiene materias primas, no tiene maquinaria, no tiene local. ¿Sí? Está obligado a vender su fuerza de trabajo si quiere seguir viviendo. Entonces, la segunda condición es de que está obligado a vender su fuerza de trabajo. Es un hombre libre, pero vende su fuerza de trabajo por necesidad, porque quiere seguir viviendo. ¿Y por qué está obligado? Nadie lo obliga, nadie le dice, vende tu fuerza de trabajo, ¿no? Sino que está obligado porque no tiene otro medio de subsistencia que no sea vender su fuerza de trabajo. No tiene maquinaria, no tiene piezas, no tiene materias primas, no puede vender mercancía. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Cómo surge esto? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? De pronto, estudiamos, si nosotros estudiamos las formaciones económicos sociales anteriores al capitalismo, no había ese hombre libre que vendía su fuerza de trabajo. De pronto aparece en el escenario, en el mercado, hombres libres que lo único que tienen es su fuerza de trabajo y para seguir viviendo tienen que vender su fuerza de trabajo. ¿Qué ha pasado? Aquí nos explica, eso es un producto histórico, ¿no? ¿Cómo que producto histórico? Pues, ¿cómo aparecen los, los hombres o mujeres que venden en el mercado su fuerza de trabajo en Europa, ¿no? En Europa, los campesinos siervos vivían de su tierra, de la tierra, de generación en generación, ¿no? Vivían de la tierra que ellos poseían, ¿no? Claro, jurídicamente del señor feudal, pero la propiedad efectiva era de los siervos, ¿no? Ellos tenían el medio de producción, pero en Europa, ¿no? Ya a partir de 1400, 1500, son expulsados de sus tierras los siervos, ¿no? Y los señores feudales, yo soy el dueño de la tierra, ¿qué están haciendo en mi tierra, en mi propiedad? Ya no les necesito. Entonces, con el ejército feudal, son expulsados los siervos. ¿Y dónde? ¿A dónde van? A las ciudades. ¿Para qué? ¿No? Para vender su fuerza de trabajo. ¿Y qué ha pasado en Bolivia? Tan diferente que es Bolivia. Pues ha ocurrido lo mismo. ¿De dónde ha salido el proletariado? El proletariado minero, ¿no? Son los propietarios comunarios de sus tierras que han sido expulsados, ¿no? ¿Qué hacía el ejército boliviano? El ejército se ha creado para defender las fronteras, pero entraba en guerra con los aymaras, con los quechuas y les expulsaba de sus tierras, las tierras de comunidad. ¿Y dónde iba ese comunario? A vender su fuerza de trabajo. Ese es, ¿no?, el producto histórico. Eso es lo que ha pasado. Por eso es de que hay hombres y mujeres que venden su fuerza de trabajo porque han sido despojados de su medio de producción. Ese es, así es el capitalismo. Nada de, uy, todo bonito, todo lindo, ¿no? El capitalismo empieza apropiándose de las piezas que no son de ellos, de los capitalistas, para expulsar a los verdaderos propietarios de la tierra. Ese es el origen del proletariado, que han sido expulsados de sus tierras y lo único que tienen es su fuerza de trabajo y venden su fuerza de trabajo para seguir viviendo. Entonces nos preguntamos, ya entendemos, la fuerza de trabajo se convierte en el capitalismo en
mercancía, porque se compra y se vende en el mercado de trabajo. Eso entendemos. Pero como toda mercancía, la fuerza de trabajo tiene valor. Por ejemplo, una chamalla, ¿cuánto vale? 200 bolivianos. Un auto, ¿cuánto vale? $3,000. ¿Y cuánto vale la fuerza de trabajo? Esa es una pregunta trascendental. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuánto vale la fuerza de trabajo? ¿No? Y si me responden el valor de la fuerza de trabajo es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la fuerza de trabajo, entonces me sentiría muy feliz, porque ya están agarrando con las manos la ciencia de los trabajadores, la economía política. ¿Cuánto vale un pan? 40 centavos, ¿no? Aunque esta noche me han dicho que está subiendo a 50 centavos, ¿no? Pero esos 50 centavos o 40 centavos es la expresión del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un pan. ¿Cuánto vale la chamada? 200 bolivianos. Esos 200 bolivianos expresa el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la chamada. Claro, la fuerza de trabajo, como cualquier otra mercancía, ¿no? Vale igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la fuerza de trabajo. ¿Y cómo se produce la fuerza de trabajo? ¿Cómo se produce la fuerza de trabajo? No hay una fábrica donde se produce fuerza de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo, la energía física e intelectual que tienen ustedes, que tenemos todos, se produce con la alimentación. Claro, si yo no me alimento, no tendré fuerzas. Se produce con la vestimenta. Tengo que protegerme del frío, tengo que vestirme, ¿no? Para tener una energía física que pueda trabajar. Y la fuerza de trabajo se produce también con una vivienda. ¿Dónde voy a descansar? ¿No? ¿Dónde voy a alimentarme? ¿Dónde voy a tener una familia? ¿No? Entonces, el valor de la fuerza de trabajo también incluye no solamente los alimentos, el valor de los alimentos, el valor de la vestimenta, sino también el valor de la vivienda. Ustedes me dirán, pero una vivienda vale pues $100,000, ¿no? Pero el trabajador, ¿qué tiene? Se alquila la vivienda. Tiene que tener, ¿no? Eh, ingresos, el valor de la fuerza de trabajo tiene que incluir la vivienda que va a alquilar el trabajador. Y, por supuesto, tiene que también educarse. Ahora, con todo es tecnología, el trabajador tiene que saber manejar su tecnología. El trabajador tiene que también tener un nivel cultural, ¿no? Y para ello necesita educarse, necesita que su fuerza de trabajo incluya, que la producción de la fuerza de trabajo incluya la educación y por supuesto cuidar su salud, ¿no? Entonces, el valor de la fuerza de trabajo incluye el valor de la alimentación, de la vestimenta, de la vivienda, de la educación y salud. El valor de la fuerza, aquí está, valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de vida necesarios para asegurar la subsistencia de su poseedor de la fuerza de trabajo. Y vamos a suponer siempre que el patrón compra la fuerza de trabajo por su valor.
Ni un centavo más, ni un centavo menos. Paga el valor de la fuerza de trabajo. ¿Y qué es el valor de la fuerza de trabajo? Es igual al valor de los bienes que necesita el trabajador para seguir viviendo. Él y su familia, porque tiene que también reproducirse esta clase especial de productores de riqueza. Entonces, ¿no? Está aquí explicado de manera reiterativa, ¿no? Que el valor de la fuerza de trabajo es la suma de los medios de vida necesarios para la producción de la fuerza de trabajo, que incluye también, ¿no? los medios de vida para los sustitutos, para sus hijos, ¿no? Es decir, los hijos de los obreros, ¿no? Esto es hasta un razonamiento económico, ¿no? ¿Quién va a sustituir a los obreros, ¿no? Cuando el obrero ya no pueda trabajar, cuando ya sea mayor de edad, los hijos van a sustituir? ¿No? Es la reproducción del capitalismo, necesita reproducir también su fuerza de trabajo. Y para ello tiene que pagar los gastos de la familia. Y por supuesto también, ya había dicho, ingresa dentro del valor de la fuerza de trabajo el valor de la educación. El obrero tiene que ser culto en esta era del conocimiento. Prácticamente el obrero tiene que saber manejar la tecnología y lo hace, tiene, ¿no? Pero hay que incluir en el valor de la fuerza de trabajo el valor de los gastos de cualificación. Entonces, aquí está explicado eh, cómo se llega, ¿no? A un valor de 11.280 bolivianos, ¿no? ¿Por qué vale 11.280 bolivianos? ¿No? Eso no gana ni un docente del siglo XX, ¿no? En otra oportunidad les puedo contar qué ha pasado con los salarios de los docentes. Pero aquí nos preguntamos cómo se llega a este valor, ¿no? De 11.280 bolivianos. El valor de la fuerza de trabajo, ¿no? El valor de los medios necesarios para vivir. Bueno, hice una historiación de todo lo que hemos estudiado, ¿no? De cómo eh, las mercancías tienen valor, ¿no? Cómo va desarrollándose las formas del valor. Esto con calma lo van a estudiar, ¿no? Todo este proceso de razonamiento es para que ustedes puedan entender de cómo se llega a ese conocimiento de que el valor de la fuerza de trabajo es de 11.300 bolivianos, ¿no? Que, a ver, entonces, esto es un repaso de todo. Y aquí está ya, estamos con el papel moneda, después de haber estudiado eh, el dinero como mercancía oro. Ya estamos con el papel moneda y llegamos a el razonamiento siguiente. Antes de entrar a explicar esto, el valor de la fuerza de trabajo es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. La fuerza de trabajo se produce diariamente con el consumo de bienes que necesita diariamente el trabajador y su familia, ¿no? Claro, la fuerza de trabajo no se puede decir, bueno, hoy no voy a producir fuerza de trabajo, hoy no voy a comer. Diariamente tenemos que alimentarnos, diariamente tenemos que vestirnos y diariamente tenemos que descansar, ¿no? Por eso decimos que se produce diariamente, ¿no? También su familia tiene que alimentarse diariamente. Por tanto, el valor de la fuerza de trabajo es igual
al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los bienes que necesita el trabajador y su familia para reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales. Esto que pongo aquí, necesita, es clave para entender el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Y de alguna u otra forma, el docente pregunta, ¿no? Sobre por qué necesita, ¿no? Repito, por tanto, el valor de la fuerza de trabajo es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los bienes que necesita el trabajador y su familia para reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales. En condiciones normales quiere decir que si gastó 3.000 calorías diarias, ¿no? Los bienes que necesita el trabajador debe servir para reproducir esa cantidad de 3.000 calorías diarias. No se le puede pagar eh, un, un salario con el que pueda reproducir únicamente 2.000 calorías, ¿no? En ese caso, habría un déficit de 1.000 calorías diarias. Y eso significa que al trabajador se lo está matando, se lo está matando en el tiempo de su, se va acortando su tiempo de vida. Entonces, aquí llegamos a la respuesta de por qué es 11.280 bolivianos el valor de la fuerza de trabajo. Pues la Central Obrera Boliviana, ¿no?, hizo un estudio detallado de cuánto necesita el trabajador para reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales, él y su familia, ¿no? Ha calculado todo lo que se llama la canasta familiar, ¿no? Los alimentos, la vestimenta, la vivienda, la educación y la salud. Y ha llegado a la conclusión de que la suma total es 11.280 bolivianos, el valor de la fuerza de trabajo. Y los mineros incluso tienen que ganar más, ¿no? ¿Por qué tienen que ganar más? ¿No? Porque trabajan intensivamente y gastan más fuerza de trabajo. Y por tanto, para reponer ese gasto de más fuerza de trabajo, tiene que ser retribuido con un valor superior incluso a lo que dice, a lo que está puesto ya por término medio, ¿no? Entonces, la respuesta es de que el cálculo de la Central Obrera Boliviana, este cálculo lo hizo hace 3 años, ahora ha debido subir todavía, ¿no? Pero hace 3 años nos sirve para nuestro estudio. Esto lo hizo la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Hay otro estudio que lo hizo la Universidad Mayor de San Andrés también, pero este ejemplo estoy agarrando de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que hizo por encargo de la Central Obrera Boliviana. Entonces, la respuesta es clave, ¿no? El, el, se tiene que pagar al obrero para que viva en condiciones normales 11.280 bolivianos. Pero ya les decía que eso no gana ni el docente, ¿no?, en siglo XX, ¿no? Claro, los docentes nuevitos, ¿no? Los antiguos ya deben ganar también esa cantidad. Eh, entonces, como se le paga menos, miren ustedes, ¿cuánto es el salario mínimo? 2.400. ¿Cuánto es el salario promedio? ¿No? 4.000 bolivianos. ¿No? Mucho menos que 11.280. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que el trabajador y su familia se produce con ese salario su fuerza de trabajo en condiciones anormales, ¿no? Es decir,
que en realidad se está acortando la vida de los trabajadores y mucho más de los trabajadores mineros que son los que gastan más energía. Se llama trabajo intensivo, ¿no? Y necesitan reponer su fuerza de trabajo con, eh, con mejores alimentos. Por eso los trabajadores mineros son los que la vanguardia de los reclamos que hace la clase obrera para conquistar mejores salarios, ¿no? ¿Cómo trabajan los trabajadores, ¿no? Poniendo en peligro su vida, ¿no? Sacrificándose, ¿no? O sea que necesitan un buen, el valor de la fuerza de trabajo tiene que ser tanto como, como se sacrifica, lo que necesita, tercera vez que estoy repitiendo, lo que necesita para vivir en condiciones normales. Los trabajadores cualificados también, ¿no? A ese se llama trabajo complejo se llama en economía, ¿no? Pero los trabajos complejos se reduce al trabajo simple, solamente que el trabajo complejo, ¿no? En una hora de trabajo será equivalente, por decir, a 2 horas de trabajo simple. Eso se reduce de esa manera en el mercado. Entonces, ya sabemos cuánto vale la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Después vamos a estudiar el salario. Nos queda todavía unos temas antes de entrar al estudio del salario, ¿no? La fuerza de trabajo de las mujeres también requiere ser retribuido en función a que puedas reponer su fuerza de trabajo en condiciones normales. ¿Y cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? ¿No? ¿Cuál es el valor de uso de un pan? Ah, sirve para que me alimente. ¿Cuál es el valor de uso de una chamaza? Sirve para que me pueda vestir. ¿Cuál es el valor de uso de un celular? En eso me han ilustrado ustedes. ¿Para qué sirve el celular? ¿Y para qué sirve la fuerza de trabajo? Ya hemos empezado diciendo, ¿no? El valor de uso de la fuerza de trabajo es el trabajo creador de valor y más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. Y como produce más valor, ese más valor es justamente la ganancia del patrón, ¿no? El capital del patrón al comprar fuerza de trabajo se convierte, el dinero del patrón al comprar fuerza de trabajo se convierte en capital porque va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Con el consumo de la fuerza de trabajo que produce más valor. Es el único factor de la producción que produce valor, ¿no? Nada del mercado. El mercado estamos en un mercado de equilibrio. Oferta y demanda están en equilibrio. Después vamos a entrar a los desequilibrios del mercado, que es lo mismo. La única la única fuerza de trabajo, ¿no? El único factor de la producción que produce valor, la fuerza de trabajo. Cuidado, me digan, las máquinas, las materias primas, ¿no? Las máquinas y materias primas se llama capital muerto, porque no producen ni un centavo. Ayudan, ayudan para que el trabajador produzca valor y más valor de lo que vale, pero solo ayudan. No, ellos no producen valor. El único que produce es el trabajo de la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, aquí está una, una explicación, ¿no? Del mercado. ¿Qué es el mercado? ¿No? Es el mundo de la libertad, es el mundo de la igualdad, es el mundo de la propiedad, ¿no? Nos vamos al mercado y, ¿no? Todos compran libremente lo que quieren comprar, ¿no? Porque son iguales, ¿no? Compran mercancías en el mismo valor sin ganar ni perder.
Yo no puedo ganar al comprar ni ganar al vender, ¿no? Seguro que están pensando, pero los comerciantes igual compran baratito y venden en carito. Después vamos a entrar al estudio de cómo los comerciantes ganan. Se llama la ganancia comercial, ¿no? Es, pero es producto del trabajo de los trabajadores. Eso lo vamos a ver con calma después. Este mercado es el mundo de la libertad, de la igualdad, de la propiedad. Libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? El capitalismo ha conquistado el poder del Estado con esa consigna, con esa ideología, ¿no? Oh, el mercado, libertad, ¿no? Tenemos que ser libres. En el mercado, el trabajador vende libremente su fuerza de trabajo, ¿no? Aunque está obligado, pero nadie lo obliga, pero está obligado porque quiere seguir viviendo, ¿no? La transacción entre el comprador y el vendedor de la fuerza de trabajo se hace mediante hombres libres. Son hombres libres, el que compra y el que vende. Pero ¿qué pasa? Ese mundo de la libertad se convierte en el infierno de Dante, porque esa fuerza de trabajo, en cuanto cruza las puertas de la fábrica, empieza a producir mercancías. Cuanto más mercancías, cuanto más tiempo trabaje, mejor para el patrón. Por eso, ¿no? Es la historia, ¿no? De que las jornadas de trabajo eran tan extenuantes que eran de 18 horas, 16 horas, ¿no? 14 horas, 15 horas, ¿no? 12 horas, hasta que se llega a las 8 horas, ¿no? Producto de la lucha de clases de los trabajadores que conquistan esa jornada de trabajo. Pero eso vamos a explicarlo después, cuando estudiemos la jornada de trabajo. Pero lo que aquí quiero resaltar es de que del mundo de la libertad se pasa al infierno de Dante, al infierno, porque cualquiera que tenga experiencia de trabajo sabrá que vas a llegar hoy día temprano a las 7 de la mañana. Ya, patrón, a las 6 de la mañana voy a estar. Te vas a quedar hasta las 19 horas, una horita más. Sí, patrón, hasta las 20 horas me voy a quedar, ¿no? Y la intensidad de trabajo, eso cuando trabajen ustedes van a, incluso siendo profesionales, van a ver cómo es la intensidad del trabajo. El infierno de Dante. Entonces, reiteramos, si las máquinas no funcionan, es porque no existe el trabajo, el capital vivo que va a dar vida a estas máquinas. Ya saben el texto, este es el texto que tienen que estudiar. Los textitos que hay en el mercado, en realidad muy poco les va a enseñar. Este es el texto que ustedes ya como universitarios, ¿no? Del tercer nivel tienen que estudiar el Capital de Carlos Marx. Que en el Moodle están resúmenes de este texto para que ustedes no tengan el esfuerzo este libro vale caro, vale caro, debe estar costando por lo menos 600 bolivianos. Entonces, no es reitero, es eh, editorial del fondo. El fondo vale mucho más todavía, pero la recomendación que yo les hago es de siglo XXI. Muy bien, juventud, he grabado esta clase. Ustedes van a verlo, van a pasar clases también, porque mañana voy a sacar captura de pantalla para premiar a los que asisten
solamente premiar a los que asisten, no castigar a los que no asisten. Si no asisten, si no quieren, pues no hay problema, ¿no? Sabrán ellos cómo van a dar examen. Pero a los que asisten se les premia siempre, ya saben ustedes, 10 puntos por asistencia y por participación 5 puntos más. 15 puntos pueden ganar. Espero que mañana estén en aula porque voy a sacar captura de pantalla. Y bueno, voy a terminar la clase esperando siempre que estudien duro. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser profesionales orgánicos de los trabajadores. ¿Ya? No profesional nomás, sino profesionales orgánicos. Tienen que saber la economía de los trabajadores. Muchísimas gracias.